Bienvenido. Buscas la paz, pero la estás buscando en el lugar equivocado, en el ruido, en la prisa, en lo que acumulas. La paz no está ahí, está donde el hombre se detiene, donde escucha, donde realmente observa. Satoyama no es un lugar, es una relación, y el hombre que entiende eso nunca se rompe. Lo que vas a escuchar proviene de un manuscrito encontrado bajo una losa de piedra en una cabaña abandonada en las montañas de Nagano. Nadie conoce a su autor. La tinta es antigua, el papel amarillento. Se cree que fue escrito a finales de la era Meiji por un viejo guardián del bosque. Las palabras son crudas, a veces borradas, otras escritas con prisa, pero contienen una verdad simple, una que no puedes ignorar. Introducción. Te pareces al hombre que viene a mí a veces, cansado, con los hombros caídos, la mirada vacía, como si algo dentro de ti se hubiera apagado lentamente. Buscas un remedio contra lo que llamas el estrés. Has leído, has aprendido, has intentado entender, has consultado médicos, seguido consejos, aplicado métodos, y aún así nada funciona de verdad, nada dura. Lo que sientes siempre regresa, como una ola que nunca se detiene. Yo no tengo nada de eso. No tengo títulos, ni teorías, ni promesas milagrosas. Solo tengo lo que he visto a lo largo de las estaciones, lo que he vivido en el silencio, lo que los antiguos me enseñaron sin palabras. Satoyama no es una medicina que se usa y se olvida. Es una forma de vivir. La vida de un hombre que ha dejado de luchar contra lo que es. Si quieres sanar, no busques un remedio afuera. Busca cambiar tu relación con el mundo, porque ahí es donde todo comienza y donde todo puede finalmente transformarse. Capítulo 1. El pueblo y el bosque. El hombre que cree estar solo ya está perdido, aunque no lo sepa todavía. Camina entre otros, habla, trabaja, incluso sonríe, pero dentro de él hay una ruptura silenciosa que lo separa de todo. Esa separación no ocurrió de un día para otro. Fue lenta, casi invisible, como una cuerda que se desgasta hasta romperse sin hacer ruido. En Satoyama, nadie crece con esa ilusión de independencia absoluta. Desde pequeño el hombre aprende que su vida está entrelazada con lo que lo rodea. El pueblo no existe sin el bosque, y el bosque no existe sin el pueblo. No es una idea poética, es una realidad concreta que se observa cada día en los gestos más simples. La madera que calienta las casas viene del bosque, pero nunca se toma sin cuidado. El agua que fluye hacia el pueblo nace en la tierra protegida por los árboles. Las plantas que curan, los animales que enseñan paciencia, el viento que limpia el aire, todo participa en un equilibrio que no puede ser roto sin consecuencias. Y a cambio, el hombre trabaja, protege, respeta y devuelve. No se trata de dominar, se trata de mantener un vínculo vivo. Tú has olvidado ese vínculo. No porque seas débil, sino porque te enseñaron a mirar el mundo como un recurso y no como una relación. Te dijeron que debías avanzar solo, que depender era una forma de fracaso, que pedir ayuda era mostrar fragilidad. Poco a poco, empezaste a cortar los lazos que te unían a los demás y a lo que te rodea. Dejaste de observar, dejaste de escuchar, dejaste de sentir que formas parte de algo más grande. Y en ese vacío apareció lo que llamas estrés. No es solo cansancio, no es solo presión, es una señal de que algo esencial ha sido roto dentro de ti. Porque el ser humano no está hecho para existir aislado. Necesita pertenecer, necesita intercambiar, necesita sentir que su existencia tiene un lugar en un conjunto más amplio. En el pueblo, cada gesto tiene un sentido que va más allá del individuo.
Cuando alguien corta madera, no lo hace solo para sí mismo, sino para mantener el calor de todos. Cuando alguien cultiva la tierra, sabe que su trabajo alimentará a otros. Incluso el silencio tiene un valor compartido. Nadie se siente invisible, porque cada acción tiene un impacto en el equilibrio común. Ese sentimiento elimina una gran parte del peso que llevas hoy. No tienes que sostener el mundo solo. No tienes que demostrar constantemente que mereces estar aquí. Ya perteneces. Pero lo has olvidado. Miras tu vida y piensas que todo depende de ti. Cada error te aplasta, cada duda te paraliza, cada dificultad se vuelve una carga enorme porque no la compartes con nadie. Incluso cuando estás rodeado de personas, no sientes conexión. Hablas, pero no te abres. Escuchas, pero no recibes. Das, pero no confías en lo que vuelve hacia ti. Esa desconexión crea una tensión constante, como si estuvieras sosteniendo un peso invisible sobre tus hombros. Y ese peso crece con el tiempo, porque nunca lo sueltas. El bosque enseña otra cosa. Ningún árbol crece solo. Sus raíces se entrelazan bajo la tierra, compartiendo nutrientes, sosteniéndose mutuamente cuando llega el viento. Si uno se debilita, los otros lo compensan. No hay orgullo en eso, no hay vergüenza. Es simplemente la forma en que la vida se mantiene. El hombre ha olvidado esta evidencia simple. Ha construido muros donde antes había puentes. Ha confundido la independencia con el aislamiento. Y ahora se pregunta por qué se siente vacío, por qué se agota sin razón aparente, por qué nada parece suficiente. No necesitas más técnicas, más información, más control. Necesitas recordar. Recordar que no estás separado. Que tu vida no es un esfuerzo solitario contra el mundo, sino una interacción constante con él. Cada persona que cruzas, cada lugar en el que entras, cada elemento de la naturaleza que ignoras, todo forma parte de un mismo tejido. Cuando rompes ese tejido, te rompes también a ti mismo, y cuando lo restauras, algo en ti vuelve a respirar. Empieza de manera simple. Observa a quienes te rodean, no como obstáculos, no como competidores, sino como partes de un mismo conjunto en el que tú también tienes un lugar. Habla con intención, escucha sin prisa, comparte sin calcular. Mira la naturaleza, aunque sea un fragmento pequeño en medio de la ciudad. Un árbol, el cielo, el viento, no están ahí por casualidad. Están ahí para recordarte algo que has olvidado, que no estás solo, aunque tu mente te diga lo contrario. El estrés disminuye cuando el vínculo regresa. No desaparece de inmediato, pero pierde su fuerza, porque ya no eres un punto aislado en un espacio vacío. Eres parte de un todo que respira contigo, tu familia, tu equipo, tu comunidad, incluso aquello que no puedes ver directamente, todo participa en tu equilibrio. Pero ese equilibrio no se impone, se cultiva. Se construye en los pequeños gestos repetidos cada día, en la forma en que miras, en la forma en que actúas, en la forma en que decides no romper lo que te conecta. El hombre de Satoyama no es más fuerte que tú, no tiene más conocimientos ni más capacidades, simplemente no ha olvidado. Vive sabiendo que su existencia depende de relaciones que deben ser respetadas. Y en ese respeto encuentra una calma que no necesita ser buscada porque nunca se pierde. Tú puedes volver a ese estado, no cambiando el mundo exterior, sino cambiando la forma en que te sitúas dentro de él, dejando de tomar sin dar, dejando de cerrar lo que debería estar abierto, dejando de creer que puedes existir separado de todo. Si te sientes perdido, no busques una salida complicada. Vuelve al vínculo, vuelve a lo simple, vuelve a lo que siempre ha estado ahí. Porque el hombre que se reconecta
deja de luchar contra el vacío. Y cuando deja de luchar, empieza a encontrar su lugar sin esfuerzo. Capítulo 2. Ma. La virtud del vacío. Ma es un concepto que no puedes encerrar en una sola palabra, porque no pertenece a una sola forma de entender el mundo. Es el intervalo, el espacio invisible que existe entre dos cosas, pero que les da sentido a ambas. Es el silencio entre dos notas que permite que la música respire. Es la pausa entre dos palabras que da profundidad a una conversación. Es el espacio entre dos árboles que deja pasar la luz. Sin ese intervalo, todo se vuelve denso, rígido, incomprensible. En Satoyama, este principio no se enseña con discursos, se observa en cada detalle de la vida. El hombre aprende a respetar lo que no se ve tanto como lo que se ve. Aprende que lo invisible sostiene lo visible. Mira el bambú cuando el viento sopla con fuerza. No se resiste, no intenta imponerse. Se inclina, se adapta y luego vuelve a su lugar. No se rompe porque en su interior hay vacío. Ese vacío no es una debilidad, es su mayor fuerza. Le permite moverse, absorber el impacto, transformarse sin perder su esencia. Si estuviera lleno, rígido, compacto, el viento lo quebraría sin esfuerzo. El hombre, sin embargo, ha elegido el camino opuesto. Ha decidido llenarlo todo. Llena sus días con tareas, sus pensamientos con ruido, sus silencios con distracciones. Cree que el valor está en la acumulación, en hacer más, en pensar más, en ocupar cada instante. Y sin darse cuenta, se vuelve como un bambú sin vacío, incapaz de doblarse cuando la vida sopla con fuerza. Tu agenda está llena, pero tu energía está vacía. Tu mente está saturada, pero tu claridad ha desaparecido. No tienes espacio para respirar, para observar, para simplemente estar. Incluso cuando descansas, no descansas de verdad. Buscas algo que mirar, algo que escuchar, algo que te mantenga ocupado. El silencio te incomoda porque has olvidado cómo habitarlo. Pero es en ese silencio donde comienza el verdadero equilibrio. Es en ese intervalo donde el cuerpo se repara, donde la mente se calma, donde algo más profundo puede aparecer. No es ausencia, es presencia sin ruido. Es un espacio que no necesita ser llenado porque ya cumple una función esencial. Cuando hablas sin pausas, tus palabras pierden fuerza. Cuando trabajas sin descanso, tu esfuerzo pierde sentido. Cuando vives sin intervalos, tu vida se convierte en una sucesión continua, sin profundidad. Todo se mezcla, todo se acelera, todo se vuelve pesado. Y en ese peso nace el estrés que llevas contigo, no porque hagas demasiado, sino porque no dejas espacio para que lo que haces tenga un lugar donde asentarse. En Satoyama, el tiempo no se mide solo por lo que se hace, sino por lo que se deja sin hacer. Hay momentos de acción y momentos de quietud. Hay días de trabajo y días de pausa. Nadie siente la necesidad de justificar el vacío. Nadie lo ve como una pérdida. Al contrario, es un elemento esencial del equilibrio. Como la respiración, que necesita tanto el aire que entra como el aire que sale. Si solo inhalaras, morirías. Si solo exhalaras, también. El ritmo es lo que sostiene la vida. Y ese ritmo depende del intervalo. Has perdido ese ritmo. Te has acostumbrado a una continuidad constante que no deja espacio para la renovación. Tu mente salta de un pensamiento a otro sin detenerse. Tus días se encadenan sin pausa. Incluso tus momentos de descanso están llenos de estímulos que no te permiten soltar. Y así, poco a poco, te agotas. No porque la vida sea demasiado dura, sino porque no has dejado espacio para recuperarte de ella. Has olvidado que el vacío no es un enemigo, sino un aliado.
Crear vacío no significa abandonar tus responsabilidades ni alejarte del mundo. Significa introducir intervalos conscientes en tu vida. Momentos en los que no produces, no consumes, no buscas. Momentos en los que simplemente estás. Puede ser una hora sin hacer nada, sin objetivo, sin distracción. Puede ser un paseo sin destino, una mirada al cielo sin intención de entenderlo. Puede ser un silencio compartido o un silencio en soledad. Al principio, ese espacio puede parecer incómodo. Tu mente intentará llenarlo. Te dirá que estás perdiendo el tiempo, que deberías hacer algo útil. Pero si resistes esa urgencia, algo cambia. El vacío empieza a trabajar en ti. Tu respiración se vuelve más lenta. Tus pensamientos se ordenan sin esfuerzo. Tu cuerpo deja de estar en alerta constante. Y en ese espacio recuperas algo que habías perdido, tu capacidad de percibir sin presión, de sentir sin interpretar, de existir sin necesidad de justificar cada instante. Ese es el verdadero efecto de Ma. No es algo que se añade, es algo que se permite. El bambú no decide ser fuerte, simplemente no se opone al vacío que lo habita. El hombre, en cambio, lucha contra ese vacío porque lo confunde con la nada. Cree que si no está lleno, no vale. Cree que si no hace, no existe. Pero esa creencia es la que lo rompe. Porque la vida no está hecha solo de acciones, sino también de pausas. Y esas pausas no son un lujo, son una necesidad. Cuando introduces el intervalo en tu vida, empiezas a recuperar tu flexibilidad. Dejas de reaccionar con rigidez, dejas de acumular tensión, dejas de cargar con todo al mismo tiempo. Aprendes a soltar entre un momento y otro. Aprendes a no llevarlo todo contigo. Y esa ligereza cambia tu forma de estar en el mundo. No porque las dificultades desaparezcan, sino porque ya no te encuentran lleno hasta el punto de romperte. No necesitas entender Ma con palabras, necesitas experimentarlo, crear espacios donde antes no había ninguno. Dejar de llenar automáticamente cada vacío. Permitir que el silencio exista sin intentar borrarlo, porque es en ese espacio donde la energía regresa sin ser forzada. Es ahí donde el estrés pierde su lugar, no porque lo combatas, sino porque ya no encuentra dónde instalarse. Capítulo 3. Satoshi. Vivir a su propio ritmo. Te reconozco, no por tu rostro, sino por tu prisa. Llegas como llegan muchos, con el cuerpo presente y el espíritu adelantado, siempre corriendo hacia algo que aún no existe. Dices que te falta tiempo, pero no es el tiempo lo que te falta, es el ritmo. Has olvidado cómo moverte dentro de él. Has olvidado escuchar. En las tierras de Satoshi, el hombre trabaja, sí, pero no lucha contra lo que lo rodea. Observa el cielo, la humedad del suelo, el canto de los insectos al caer la tarde. No impone su voluntad como un tirano, se integra como un huésped atento. Sabe que cada cosa tiene su momento y que adelantarse es tan dañino como retrasarse. Tú, en cambio, quieres cosechar antes de sembrar. Quieres resultados sin espera, descanso sin cansancio, claridad sin silencio. Has convertido la vida en una carrera contra un enemigo invisible. Pero ese enemigo no está fuera. Está en la idea de que debes ir más rápido de lo que eres capaz de sostener. En Satoshi, nadie planta en invierno porque la tierra duerme. Nadie recoge en primavera porque la vida apenas despierta. Forzar la tierra es empobrecerla. Forzarte a ti es agotarte. Y sin embargo, eso es lo que haces cada día. Empujas tu mente cuando está cansada. Obligas a tu cuerpo cuando pide pausa. Ignoras las señales y luego te preguntas por qué te sientes vacío. Mira a los árboles. No compiten entre ellos para crecer más rápido. Cada uno asciende a su manera,
según la luz que recibe, según el espacio que tiene. Algunos crecen torcidos, otros rectos, pero todos siguen su propia dirección sin compararse. Tú te comparas sin descanso. Mides tu avance con la vara de otros hombres que no viven tu vida ni sienten tu cansancio. Esa comparación te arranca de tu ritmo natural y te lanza a una cadencia que no es la tuya. Y ahí comienza la ruptura, porque cuando te alejas de tu propio pulso, pierdes el equilibrio. Y cuando pierdes el equilibrio, aparece el desgaste que llamas estrés. En las tierras cultivadas, el hombre se levanta temprano, no por obligación, sino porque la luz lo llama. Trabaja cuando el cuerpo está fresco, cuando la mente está clara. No se sienta a pensar en 1000 cosas a la vez. Hace una sola tarea y la hace completamente. Luego descansa sin culpa. No siente que pierde el tiempo. Sabe que el descanso también es parte del trabajo. Tú has separado ambas cosas. Has convertido el descanso en algo que debes merecer. Te dices que descansarás cuando termines, pero nunca terminas, porque siempre hay algo más que hacer. Así te mantienes en un ciclo sin pausa, donde el esfuerzo ya no produce fruto, solo desgaste. Observa cómo cambia el día. La mañana tiene una energía distinta a la tarde. La noche no pide acción, pide silencio. Pero tú mantienes el mismo nivel de exigencia a todas horas. Esperas de ti la misma claridad cuando el cuerpo está cansado que cuando está despierto. Esa exigencia constante rompe el equilibrio interno. El ritmo no es una debilidad, es una guía. Ignorarlo es como ignorar el curso de un río y pretender que el agua fluya hacia donde tú decides. Puedes intentarlo, pero el costo será alto. El hombre de Satoshi no busca controlar cada instante. Aprende a ceder. Aprende a esperar. Sabe que hay momentos en los que avanzar es natural y momentos en los que detenerse es necesario. Esa sabiduría no viene de los libros, sino de la observación repetida. Día tras día, estación tras estación. Tú has dejado de observar. Miras sin ver, escuchas sin oír. Vives rodeado de señales, pero no las interpretas. Y sin esas señales, pierdes la referencia de cuándo actuar y cuándo parar. Tu cansancio no viene solo del trabajo, sino de la resistencia constante a lo que es. Te resistes al sueño cuando llega. Te resistes al silencio. Te resistes a la lentitud. Quieres mantenerte siempre en el mismo nivel de intensidad, como si fueras una máquina. Pero no lo eres. Eres más cercano a la tierra que a cualquier mecanismo. Tienes ciclos, fases, momentos de expansión y momentos de repliegue. Negar eso es negar tu naturaleza. Cuando te alineas con tu ritmo, algo cambia. No necesitas hacer menos, necesitas hacer de otra manera. Las acciones se vuelven más claras, más precisas. El esfuerzo deja de ser una lucha constante y se convierte en un movimiento natural. Ya no empujas, acompañas. Ya no fuerzas, permites. Y en ese cambio, la fatiga disminuye. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque dejas de ir contra ella. Muchos creen que vivir así es lento. No lo es. Es eficiente. El árbol que crece a su ritmo no pierde energía en direcciones inútiles. El agricultor que respeta las estaciones no malgasta semillas. Del mismo modo, el hombre que sigue su propio compás no dispersa su fuerza, la concentra, y esa concentración le permite avanzar sin romperse. Te han enseñado que el valor está en la rapidez, en la productividad constante, en la acumulación, pero no te han enseñado a sostener ese ritmo sin destruirte. En Satoshi, el valor está en la continuidad, en poder seguir día tras día sin agotarse, en construir algo que dure, no algo que brille un instante y desaparezca. Para eso, el ritmo es esencial. Sin él, todo se acelera hasta romperse. Empieza por algo simple.
Observa tu día sin intentar cambiarlo. Mira cuando tu energía es alta y cuando cae. No lo juzgues, solo obsérvalo. Luego, poco a poco, ajusta tus acciones a esos momentos. Haz lo más importante cuando estés claro. Déjalo ligero para cuando estés cansado. Permítete pausas sin sentir culpa. No necesitas detener el mundo. Solo necesitas dejar de empujarlo constantemente. Al hacerlo, notarás que algo se suaviza en ti. La tensión disminuye, la mente se aclara, el cuerpo responde mejor. No porque hayas añadido algo nuevo, sino porque has dejado de interferir con lo que ya existe. Ese es el principio que el hombre de Satoshi comprende sin necesidad de explicarlo. La vida ya tiene un ritmo. No necesitas inventarlo, solo necesitas recordarlo. Cuando recuperas ese ritmo, dejas de vivir en persecución. Empiezas a habitar tu tiempo en lugar de huir de él. Y en ese espacio descubres que no estás atrasado, que no necesitas correr para alcanzar nada. Todo lo que debe llegar, llega en su momento. Y tú, por fin, estás ahí para recibirlo. Capítulo 4. Motainai. La energía desperdiciada. Te quejas de estar cansado, pero rara vez te detienes a observar dónde se va realmente tu fuerza. No desaparece por accidente, no se evapora sin razón. Se escapa, gota a gota, en lugares que no siempre percibes. Motainai es la palabra que nombra ese desperdicio silencioso. Se utiliza cuando alguien tira algo que aún tiene valor, algo que todavía podría servir. Pero el mayor desperdicio no está en los objetos que tiras. Está en la energía que pierdes cada día sin darte cuenta. Tu atención es limitada, tu fuerza también. Sin embargo, la distribuyes como si fuera infinita. Te preocupas por cosas que no han ocurrido y que tal vez nunca ocurran. Repites conversaciones en tu mente, imaginando respuestas, escenarios, conflictos que solo existen en tu pensamiento. Cada una de esas repeticiones consume energía real. Tu cuerpo reacciona, tu mente se agita, tu sistema se mantiene en alerta por algo que no está presente. Y así, te agotas sin haber hecho nada concreto. Mira una discusión, no la que ocurre afuera, sino la que llevas dentro. Alguien dijo algo, hizo algo, o tal vez solo lo interpretaste de cierta manera. Y desde ese momento, una parte de ti queda atrapada ahí. Vuelves a ese instante una y otra vez, como si pudieras cambiarlo repitiéndolo. Pero no lo cambias, solo pierdes fuerza. Esa es una de tus mayores fugas. No es visible, no deja rastro físico, pero debilita tu claridad y tu estabilidad. Luego están las distracciones que has normalizado. Tomas un dispositivo, lo miras unos minutos, y cuando levantas la cabeza ha pasado más tiempo del que imaginabas. No solo es el tiempo lo que se fue, es tu atención, fragmentada en múltiples estímulos que no dejan nada sólido en ti. Saltas de una imagen a otra, de una idea a otra, de una emoción a otra. Tu mente no descansa, pero tampoco se enfoca. Queda en un estado intermedio, agotado pero insatisfecho. Esa es otra fuga constante. No la sientes como un esfuerzo, pero te deja sin energía. Observa un río. Su fuerza no viene solo de la cantidad de agua, sino de su dirección. Cuando el cauce está intacto, el flujo es potente, continuo, capaz de atravesar obstáculos. Pero si hay una brecha en la orilla, el agua empieza a filtrarse, no desaparece de golpe, se pierde poco a poco, desviándose en múltiples direcciones. El río sigue existiendo, pero ha perdido su potencia. Lo mismo ocurre contigo. Tu energía no se pierde de una sola vez. Se dispersa en pequeñas grietas que has dejado abiertas. Esas grietas no siempre son grandes. A veces son hábitos pequeños que repites sin pensar.
revisar constantemente algo que no requiere tu atención, decir sí a cosas que no quieres hacer, mantener conversaciones que no aportan nada pero que no sabes cómo cerrar. Todo eso suma. Cada pequeña fuga reduce la fuerza que podrías concentrar en lo que realmente importa. Y al final del día, te sientes cansado sin entender por qué. También hay fugas más profundas, emociones que sostienes sin darte cuenta, una molestia que no expresas pero que tampoco sueltas, una frustración que guardas y que vuelve en diferentes momentos. No se trata de evitar lo que sientes, sino de no quedarte atrapado en ello. Porque cuando una emoción se estanca, se convierte en un consumo constante de energía. No fluye, no se transforma, solo permanece, ocupando espacio dentro de ti. El problema no es que tengas energía limitada. El problema es que no sabes dónde se está yendo. Intentas recuperarla durmiendo más, descansando más, buscando motivación, pero no funciona del todo, porque no estás cerrando las fugas. Es como intentar llenar un recipiente que tiene agujeros. Puedes añadir más agua, pero nunca se mantiene. Primero necesitas ver dónde están esas aperturas. Para hacerlo necesitas observarte sin juicio, no para castigarte, sino para comprender. Mira tu día como si fuera el recorrido de un río. ¿Dónde se desvía tu atención? ¿Dónde se pierde tu calma? ¿Qué situaciones te absorben sin darte nada a cambio? No necesitas cambiar todo de inmediato, solo necesitas ver con claridad. Porque cuando ves, puedes actuar. Cerrar una fuga no siempre requiere un gran esfuerzo. A veces es una decisión simple, no entrar en una discusión que sabes que no llevará a nada. Dejar de revisar algo que no es necesario. Cortar un pensamiento que empieza a repetirse sin sentido. Esos gestos parecen pequeños, pero tienen un impacto acumulativo. Cada fuga que cierras devuelve una parte de tu energía. Poco a poco empiezas a sentir la diferencia. No porque hagas menos cosas, sino porque haces menos cosas inútiles. Tu mente se vuelve más estable, tu atención más clara, tu cuerpo menos tenso. La energía que antes se dispersaba empieza a concentrarse, y esa concentración cambia la calidad de todo lo que haces. No necesitas más fuerza, necesitas perder menos. El hombre que comprende Motainai no busca acumular energía como si fuera un recurso externo. Aprende a respetarla, a no desperdiciarla en lo que no tiene valor. No desde la rigidez, sino desde la lucidez. Sabe que cada pensamiento, cada emoción, cada acción tiene un costo, y decide, con el tiempo, dónde vale la pena invertirlo. No se trata de eliminar todo lo que te distrae o te afecta. Se trata de no dejar que esas cosas se conviertan en fugas constantes. Puedes sentir, puedes reaccionar, puedes participar en el mundo, pero sin perderte en ello, sin dejar que te drene más de lo necesario. Esa es la diferencia. Cuando reduces el desperdicio, descubres algo que no esperabas. Tenías más energía de la que creías. No necesitabas buscarla fuera. Ya estaba ahí, pero mal distribuida. Y ahora, al recuperarla, puedes usarla de otra manera, con más intención, con más claridad, con más estabilidad. El río no necesita más agua para ser fuerte, necesita un cauce intacto. Tú tampoco necesitas más esfuerzo para sostener tu vida. Necesitas menos fugas. Cuando comprendes eso, dejas de luchar contra el cansancio como si fuera un enemigo. Empiezas a ver de dónde viene. Y al verlo, puedes cambiar la forma en la que utilizas lo que ya tienes. Capítulo 5. Kyosei. La cooperación con lo vivo. Te han enseñado a mirar el mundo como si fueras el centro de todo, como si todo lo que te rodea existiera para servirte o para obstaculizarte.
Has aprendido a separar, a clasificar, a ignorar lo que no te aporta un beneficio inmediato, y sin darte cuenta te has aislado. No físicamente porque sigues rodeado de personas, de objetos, de vida, pero sí en la forma en la que percibes tu existencia. Te mueves como si estuvieras solo, como si todo dependiera únicamente de ti, como si el resto fuera secundario. Esa forma de ver el mundo no te hace más fuerte, te hace más frágil. Kyosei es una palabra que no se limita a una idea simple. Es la comprensión profunda de que nada vive por sí mismo. Todo existe en relación con algo más. No es una teoría, es una evidencia que puedes observar en cualquier lugar si decides mirar con atención. Un árbol no crece solo. Sus raíces dependen del suelo, que a su vez depende de la descomposición de otras formas de vida. Necesita agua, necesita luz, necesita insectos que polinicen, aves que transporten semillas, hongos que faciliten el intercambio de nutrientes bajo la tierra. Lo que ves como un solo árbol es en realidad el resultado de una red invisible de cooperaciones constantes. Esa red no se impone, no se organiza desde arriba. Simplemente existe porque cada elemento participa sin intentar dominar al otro. Tú has olvidado esa red, has reducido tu mirada a lo inmediato, a lo útil, a lo que puedes controlar. No ves las conexiones, no percibes los intercambios. Pasas al lado de alguien sin notar su presencia real. Recibes ayuda sin reconocerla. Respiras sin pensar en el aire que entra en ti. Caminas bajo el sol sin sentir que te sostiene. Esa desconexión no es neutra. Tiene un costo. Y ese costo es el vacío que sientes, ese peso que no sabes explicar, esa tensión constante que llamas estrés. Cuando dejas de reconocer lo que te rodea, empiezas a sentir que todo recae sobre tus hombros. Cada problema parece más grande porque lo enfrentas solo. Cada dificultad se vuelve más pesada porque no ves el apoyo que existe a tu alrededor. Incluso cuando alguien intenta ayudarte, no lo integras. Sigues funcionando como si tuvieras que hacerlo todo por ti mismo. Esa carga es innecesaria, pero se vuelve real porque así la percibes. En la lógica de Kyosei, el individuo no desaparece, pero tampoco se aísla. Existe dentro de un conjunto donde cada acción tiene un eco. Cuando ayudas, fortaleces el sistema que luego te sostiene. Cuando ignoras, debilitas ese mismo sistema. No se trata de moral, se trata de equilibrio. El hombre que comprende esto no vive con la sensación de estar solo frente al mundo. Vive sabiendo que forma parte de un flujo continuo de intercambios visibles e invisibles. Mira tu día con honestidad. ¿Cuántas veces recibes algo sin darte cuenta? Alguien te abre una puerta, alguien te ofrece una información, alguien hace un trabajo que facilita el tuyo. Incluso lo más simple, como la electricidad que utilizas o el alimento que consumes, es el resultado de múltiples colaboraciones. Pero tu mente lo simplifica todo, lo reduce a algo automático y así pierdes la conciencia de la red que te sostiene. Y cuando pierdes esa conciencia, pierdes también la sensación de pertenencia. Ese sentimiento de no pertenecer es uno de los orígenes más profundos del malestar que llevas. No porque estés realmente aislado, sino porque te percibes como tal. Y esa percepción cambia tu manera de actuar. Te vuelves más cerrado, más desconfiado, más centrado en ti mismo. Intentas protegerte, pero en ese intento te desconectas aún más. Es un círculo que se alimenta solo. Kyosei rompe ese círculo, pero no con grandes cambios, sino con una transformación en la forma en la que miras. Empiezas a reconocer lo que antes ignorabas. Ves al otro no como un obstáculo, sino como una presencia que tiene un impacto en tu vida. No necesitas idealizarlo, solo reconocerlo.
Ese simple cambio modifica tu relación con el entorno. Ya no estás frente a él, estás dentro de él. Cuando reconoces el apoyo, también aprendes a ofrecerlo sin cálculo. No das para recibir, das porque formas parte de un sistema donde dar y recibir son dos movimientos del mismo flujo. Esa comprensión elimina una gran parte de la tensión interna. Dejas de medir cada interacción. Dejas de preguntarte constantemente qué ganas o qué pierdes. Actúas con más naturalidad y esa naturalidad te libera. La naturaleza funciona así sin esfuerzo. Ningún elemento se pregunta si debería cooperar. Lo hace porque es su forma de existir. El problema no es que tú no puedas hacerlo, es que has aprendido a olvidarlo. Has sido condicionado a priorizar la individualidad hasta el punto de desconectarte de todo lo demás. Y ahora sientes las consecuencias de esa desconexión. Cuando vuelves a verlo vivo, algo cambia en tu interior. No es una transformación instantánea, pero es real. Empiezas a sentir menos presión, menos urgencia, menos necesidad de controlarlo todo. Porque entiendes, incluso sin palabras, que no estás solo sosteniendo tu vida. Hay una red, un entorno, un conjunto de relaciones que participan contigo. Esa comprensión no elimina las dificultades, pero cambia completamente tu forma de enfrentarlas. El estrés pierde fuerza cuando la carga deja de ser individual. Cuando reconoces que no todo depende de ti, que no todo recae sobre tus decisiones, que no todo está bajo tu control. No es una forma de escapar, es una forma de alinearte con la realidad, porque la realidad nunca ha sido individual, siempre ha sido compartida. Empieza por mirar de nuevo. No necesitas cambiar tu vida de inmediato, solo necesitas ver lo que ya está ahí. El colega que te apoya, aunque sea de manera discreta. El vecino que te saluda sin esperar nada. La luz que entra por la ventana. El aire que respiras sin esfuerzo. La planta que transforma lo invisible en algo que te sostiene. Todo eso es parte de tu equilibrio, aunque nunca lo hayas considerado así. Cuando empiezas a reconocerlo, el vacío se reduce, no porque llenes tu vida con más cosas, sino porque recuperas el vínculo que habías perdido. Y en ese vínculo encuentras una forma de estabilidad que no depende de acumular ni de controlar, depende de participar. El hombre que vive en Kyosei no busca aislarse para protegerse, aprende a integrarse para fortalecerse. No se trata de volverse dependiente, sino de aceptar que la independencia absoluta no existe. Es una ilusión que cuesta caro. La verdadera fuerza no está en separarse, sino en saber relacionarse sin romper el equilibrio. Cuando entiendes esto, dejas de caminar como alguien que está solo en el mundo. Empiezas a moverte como alguien que forma parte de él. Y ese cambio, aunque sea silencioso, transforma todo lo demás. Capítulo 6. Wabi Sabi. La paz de lo imperfecto. Has aprendido a perseguir una imagen que no existe. Te han mostrado modelos de vida sin fallas, cuerpos sin marcas, caminos sin errores, y has terminado creyendo que ese es el estándar al que debes llegar. Te comparas con una idea construida, pulida, filtrada, y cada vez que miras tu propia realidad, sientes que no es suficiente. Esa sensación no nace de lo que eres, sino de lo que intentas ser, y en ese intento constante te desgastas. Wabi Sabi no es una técnica, no es una regla, no es un método para mejorar. Es una forma de ver que cambia la manera en la que te relacionas con lo que ya existe. Reconoce la belleza en lo incompleto, en lo desgastado, en lo que ha sido marcado por el tiempo. No busca ocultar las grietas, las revela. No intenta borrar las huellas de la vida, las integra.
porque en esas marcas hay historia, hay experiencia, hay realidad. Lo perfecto, en cambio, es estático, no cambia, no evoluciona, no respira. Es una idea congelada que no puede sostenerse en el mundo real. Mira una taza antigua, una que ha sido usada durante años. Tiene pequeñas fisuras, tal vez una parte desgastada, tal vez un color que ya no es uniforme. Podrías decir que está dañada. Podrías reemplazarla por una nueva, impecable, sin defectos. Pero esa taza nueva no tiene historia. No ha sido sostenida, no ha acompañado momentos, no ha atravesado el tiempo. Cuando en Japón se repara una taza rota con oro, no se intenta ocultar la grieta. Se resalta. Se convierte en parte de su valor. La imperfección deja de ser un defecto y se vuelve una expresión de lo vivido. Tú haces lo contrario contigo mismo. Intentas esconder tus grietas, disimulas tus errores, evitas mostrar tus fallas, te exiges no equivocarte. Y cuando inevitablemente ocurre, porque eres humano, te juzgas con dureza. No te permites ser incompleto, no te permites estar en proceso. Quieres ser el resultado final sin aceptar el camino. Y ese rechazo constante genera una tensión interna que no desaparece. Porque siempre hay algo que corregir, algo que mejorar, algo que no encaja con la imagen que persigues. La perfección es una prisión porque nunca se alcanza. Es un punto que se desplaza cada vez que crees acercarte. Hoy quieres una cosa, mañana otra. Hoy corriges un aspecto, mañana descubres otro defecto. No hay descanso en ese camino. Siempre falta algo. Siempre podría ser mejor. Y esa idea, repetida sin descanso, se convierte en una carga constante. No disfrutas lo que haces, no valoras lo que tienes, no reconoces lo que eres, solo ves lo que falta. Wabi Sabi rompe esa lógica. No te dice que te conformes ni que dejes de avanzar, te invita a mirar de otra manera. A ver que lo incompleto no es un problema que deba resolverse de inmediato, es una condición natural de la vida. Todo está en transformación. Nada está terminado, ni tú, ni tus proyectos, ni tus relaciones. Esperar que algo sea perfecto es esperar que deje de moverse, y cuando algo deja de moverse, deja de estar vivo. Aceptarte no significa renunciar a crecer, significa dejar de luchar contra lo que ya es. Significa reconocer que tus errores forman parte de tu aprendizaje, que tus limitaciones no te definen completamente, que tus fallas no te hacen menos válido. Cuando dejas de resistir eso, la tensión disminuye. Ya no necesitas sostener una imagen rígida. Puedes moverte con más libertad, con más honestidad. Piensa en las cosas que has evitado por miedo a no hacerlas perfectamente. Proyectos que no comienzas porque no estás seguro de poder hacerlos bien. Decisiones que pospones porque no tienes todas las respuestas. Palabras que no dices porque temes equivocarte. Todo eso se acumula. No solo pierdes oportunidades, también acumulas frustración. Y esa frustración se convierte en una forma de desgaste constante. El hombre que comprende Wabi Sabi actúa aunque no tenga todo bajo control. Acepta que el resultado no será perfecto y precisamente por eso puede avanzar. No se paraliza en la búsqueda de una versión ideal que nunca llega. Se mueve dentro de lo real, con sus límites, con sus errores, con sus ajustes. Y en ese movimiento encuentra una forma de paz que no depende de alcanzar un estado imposible. También cambia su relación con el tiempo. No ve el envejecimiento como una pérdida, sino como una transformación. No rechaza lo que cambia, lo integra. Entiende que lo que se desgasta no pierde valor, lo transforma. Esa mirada reduce la ansiedad que nace del miedo a no ser suficiente.
porque deja de medir todo con un estándar rígido. Tu estrés no viene solo de lo que haces, sino de cómo lo juzgas. Puedes tener el mismo trabajo, la misma vida, las mismas circunstancias, y aún así sentirte diferente si cambias la forma en la que interpretas lo que ocurre. Si dejas de exigir perfección, dejas de crear una presión constante sobre cada acción, y esa presión es una de las principales fuentes de agotamiento. Aceptar lo imperfecto no es resignarse, es liberar la energía que gastas intentando sostener una ilusión. Es permitirte existir sin tener que demostrar constantemente que estás a la altura de una idea inalcanzable. Es reconocer que lo que eres ahora ya tiene valor, incluso si no está completo, incluso si no es perfecto. Cuando integras esta forma de ver, algo se suaviza en tu interior. Dejas de luchar contra cada detalle, dejas de corregirte sin descanso. Empiezas a ver belleza donde antes solo veías fallas, y esa mirada cambia tu experiencia del mundo. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú ya no lo enfrentas desde la exigencia constante. La paz que buscas no se encuentra en alcanzar una versión perfecta de ti mismo. Se encuentra en aceptar la versión que ya existe, con sus grietas, con sus cambios, con su historia, porque es en esa aceptación donde desaparece la necesidad de luchar contra lo que no puedes cambiar de inmediato. Y cuando esa lucha se detiene, aparece un espacio nuevo, un espacio donde puedes respirar sin presión, actuar sin miedo constante, vivir sin la carga de una perfección que nunca fue necesaria. Capítulo 7. El bambú en la tormenta. Te han enseñado que ser fuerte es resistir, mantenerte firme, no ceder. Has asociado la solidez con la rigidez, como si doblarte fuera una señal de debilidad. Por eso, cuando algo no ocurre como lo habías previsto, te tensas. Intentas mantener todo bajo control, ajustar cada detalle, evitar cualquier desviación. Pero la vida no sigue líneas rectas. Se mueve, cambia, se desordena. Y cuando tú te mantienes rígido frente a ese movimiento, el choque es inevitable. Mira el bambú cuando el viento sopla con fuerza. No lucha contra el viento, no intenta detenerlo, no se opone a su dirección, se inclina. Se adapta al impulso que lo atraviesa. Desde fuera, podría parecer frágil, como si fuera a romperse en cualquier momento. Pero no lo hace, porque su fuerza no está en resistir, sino en ceder en el momento adecuado. Cuando la tormenta pasa, el bambú vuelve a su posición. No ha perdido su forma, no ha sido destruido, ha atravesado el cambio sin quebrarse. Ahora mira un árbol rígido, fuerte en apariencia, sólido, inmóvil. Cuando el viento es suave, parece más resistente que el bambú. No se mueve, no cede. Pero cuando la tormenta se intensifica, esa misma rigidez se convierte en su debilidad. No puede adaptarse, no puede acompañar el movimiento, y entonces se rompe. No porque sea débil, sino porque no supo ceder. Tú te pareces más a ese árbol de lo que imaginas, te aferras a tus planes, a tus expectativas, a tus ideas de cómo deberían ser las cosas. Construyes estructuras mentales donde todo tiene que encajar, y cuando algo se sale de ese esquema, lo vives como una amenaza. Te resistes, te tensas, intentas corregir lo que no depende completamente de ti. Esa resistencia constante consume tu energía y aumenta la presión interna. El problema no es que quieras orden en tu vida. El problema es que no aceptas el desorden cuando aparece. No aceptas lo inesperado, lo incierto, lo que no puedes prever. Y la vida está llena de eso. Personas que cambian, situaciones que se transforman, caminos que se cierran sin aviso. Si cada uno de esos momentos te encuentra rígido, el impacto será mayor.
no porque lo que ocurre sea insoportable, sino porque tú no estás dispuesto a adaptarte. Aprender a doblarte no significa renunciar a todo. No significa aceptar cualquier cosa sin discernimiento. Significa reconocer que no todo puede ser controlado y que tu bienestar no puede depender de que todo ocurra como lo planeaste. Hay una diferencia entre actuar con intención y aferrarte a un resultado. Cuando te aferras, te vuelves frágil. Cuando actúas y luego sueltas, te vuelves flexible. Piensa en las veces en las que algo no salió como querías. Tal vez un proyecto falló, una relación cambió, una oportunidad desapareció. En esos momentos, tu reacción marcó la diferencia. Si te cerraste, si insististe en que las cosas debían ser de otra manera, el sufrimiento se prolongó. Si en algún punto lograste aceptar lo que era, aunque no te gustara, algo se alivió. No porque la situación cambiara de inmediato, sino porque dejaste de luchar contra lo inevitable. La rigidez nace muchas veces del miedo, miedo a perder, miedo a equivocarte, miedo a no tener el control. Intentas protegerte creando estructuras firmes, previsibles, seguras. Pero esa seguridad es frágil porque depende de que nada cambie. Y como todo cambia, esa seguridad se rompe una y otra vez. La flexibilidad, en cambio, no depende de la estabilidad externa. Depende de tu capacidad de adaptarte a lo que ocurre. El bambú no sabe cuándo vendrá la tormenta. No puede anticiparla ni evitarla. Pero está preparado, no porque controle el entorno, sino porque ha desarrollado una forma de responder. Esa forma no es rígida, es dinámica. Se ajusta a cada movimiento del viento sin perder su esencia. Eso es lo que te falta cuando te aferras demasiado a una forma fija de vivir. En tu vida cotidiana, esa rigidez se manifiesta de muchas maneras. En la necesidad de tener siempre la razón, en la dificultad para cambiar de opinión, en la incomodidad frente a lo desconocido. También aparece en tu relación contigo mismo. Te exige ser de una cierta manera, actuar de una forma específica, mantener una imagen constante. Y cuando no cumples con esa imagen, te juzgas con dureza. Esa autoexigencia rígida no te fortalece, te limita. Doblarte implica abrir espacio. Espacio para lo inesperado, para el error, para la transformación. Implica aceptar que no todo saldrá como lo imaginaste y que eso no es necesariamente un fracaso. A veces lo que parecía una desviación se convierte en un camino distinto que no habías considerado. Pero si te mantienes cerrado, no puedes verlo, solo ves la ruptura de tu plan original. La verdadera fuerza no está en mantener todo bajo control, está en poder sostenerte cuando el control desaparece. En poder atravesar la incertidumbre sin desmoronarte, en poder cambiar de dirección sin sentir que pierdes tu valor. Esa fuerza no se construye desde la rigidez, sino desde la adaptabilidad. Cuando empiezas a practicar esa flexibilidad, tu relación con los problemas cambia. Ya no los ves como amenazas absolutas, sino como situaciones que requieren una respuesta. Dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a ajustarte. A veces avanzarás, a veces esperarás, a veces cambiarás de rumbo. No hay una única forma correcta. Hay una forma adecuada para cada momento. Eso también transforma tu manera de percibir el control. Comprendes que controlar no es fijar todo, sino saber responder. Que la estabilidad no viene de que nada cambie, sino de tu capacidad de moverte dentro del cambio. Esa comprensión reduce una gran parte del estrés que llevas, porque ya no necesitas que el mundo sea predecible para sentirte en equilibrio. No se trata de convertirte en alguien que acepta todo sin criterio. Se trata de dejar de resistirte a lo que no puedes evitar.
de usar tu energía en lo que depende de ti y no en intentar fijar lo que está en movimiento. Esa distinción es clave, porque cuando luchas contra lo inevitable, pierdes fuerza. Cuando te adaptas, la conservas. El bambú no gana contra la tormenta, la atraviesa, y al atravesarla sin romperse, permanece. Esa es su victoria. No es visible como una conquista, pero es profunda como una continuidad. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas eliminar las tormentas de tu vida, necesitas cambiar la forma en la que las enfrentas. Cuando dejas de ser rígido, algo se libera en ti. No porque todo se vuelva fácil, sino porque dejas de añadir resistencia innecesaria. La tensión disminuye, la mente se aclara, el cuerpo se relaja. Y en ese estado encuentras una forma de estabilidad que no depende de condiciones externas. La vida seguirá cambiando, seguirá trayendo momentos inesperados, seguirá desafiando tus planes. Eso no va a detenerse. Pero tu forma de responder sí puede cambiar. Puedes elegir entre resistir hasta romperte o adaptarte para continuar. Esa elección, repetida una y otra vez, define la calidad de tu experiencia. Y en esa elección silenciosa empieza una forma de fuerza que no necesita imponerse para existir. Chapitre 8. Les Racine. ¿Por qué la paz no se compra, se cultiva? ¿Quieres la paz ahora mismo? La quieres rápida, limpia, sin esfuerzo. Te gustaría encontrar una solución inmediata, una fórmula secreta que calme tu mente en cuestión de días. Buscas métodos, técnicas, promesas. Lees, escuchas, pruebas. Pero en el fondo sigues sintiendo lo mismo. Una inquietud constante, una sensación de vacío que no desaparece. Y eso te frustra. Porque te han hecho creer que todo puede conseguirse rápido, que todo puede resolverse con la estrategia correcta. Pero la paz no funciona así. Mira un cedro. No crece en unos días, no se vuelve fuerte en una semana. Sus raíces se hunden lentamente en la tierra, año tras año, sin prisa, sin ruido. Durante mucho tiempo no ves nada espectacular. No hay resultados visibles. No hay recompensas inmediatas, solo crecimiento silencioso. Pero un día, ese árbol es sólido, estable, inquebrantable. Puede resistir tormentas, sequías, cambios. ¿Por qué? Porque ha desarrollado raíces profundas. Tú quieres la estabilidad sin haber cultivado las raíces. Quieres sentirte en paz sin haber construido el terreno interior que la sostiene. Y ahí está el problema. La paz no es algo que se añade desde fuera. No es un objeto que compras, ni una técnica que aplicas y ya está. Es el resultado de una relación constante contigo mismo, con tu entorno, con el tiempo. Es algo que se forma lentamente, como las raíces bajo la tierra. Vivimos en una época que valora la velocidad. Todo debe ser inmediato. Respuestas rápidas, resultados visibles, cambios instantáneos. Pero lo esencial no sigue ese ritmo. Lo esencial crece despacio. La calma, la claridad, la estabilidad emocional, todo eso necesita tiempo. Y no cualquier tiempo, sino un tiempo vivido con atención, con intención. El error es buscar atajos, querer saltar etapas, pensar que hay un truco que evitará el proceso. Pero cada vez que intentas acelerar algo que debe madurar, lo debilitas. Es como arrancar una planta para ver si ya ha crecido lo suficiente. La destruyes en el intento. La paz interior funciona igual. Si la fuerzas, si la exiges, si la persigues con ansiedad, se aleja. Hay algo que debes entender. No estás separado del proceso. No eres alguien que observa la paz desde fuera. Eres el terreno donde esa paz crece. Y ese terreno necesita cuidado, necesita constancia, necesita presencia. No se transforma de un día para otro,
pero se transforma. Cada pequeño gesto cuenta, cada momento en el que eliges detenerte en lugar de reaccionar, cada vez que respiras en lugar de entrar en pánico, cada instante en el que observas en lugar de juzgar. Todo eso es como regar las raíces. Puede parecer insignificante, pero es ahí donde ocurre el cambio real. El hombre que comprende esto deja de buscar soluciones rápidas, ya no corre detrás de promesas vacías, ya no espera milagros, empieza a trabajar con lo que tiene, donde está. No necesita condiciones perfectas, no necesita un momento ideal. Empieza ahora. Planta sus raíces en su vida actual, en su rutina, en sus relaciones, en su entorno. No huye, no se distrae constantemente. Se queda, observa, aprende, se adapta, y poco a poco algo cambia dentro de él. No es un cambio brusco, es un cambio profundo. La relación con el tiempo también se transforma. Deja de verlo como un enemigo. Ya no siente que siempre llega tarde, que siempre le falta algo. Entiende que todo tiene su ritmo, que hay estaciones internas, igual que en la naturaleza. Momentos de crecimiento, momentos de pausa, momentos de dificultad. Y todos son necesarios. Cuando aceptas eso, la ansiedad disminuye, porque ya no luchas contra el proceso, te vuelves parte de él, y eso cambia todo. Dejas de resistirte a lo que es, dejas de querer controlar cada detalle, empiezas a confiar en algo más amplio que tu propia urgencia. La relación contigo mismo también evoluciona. Ya no te tratas como un proyecto que debe optimizarse constantemente, ya no te presionas para ser perfecto, eficiente, siempre mejor. Empiezas a escucharte, a respetar tus ritmos, a reconocer tus límites sin rechazarlos. Eso crea un espacio interior más tranquilo. Y en ese espacio la paz comienza a aparecer, no como algo espectacular, sino como algo sencillo, una sensación de estabilidad, una claridad suave, una ausencia de lucha constante. No necesitas demostrar nada, no necesitas correr, simplemente estás. Esto no significa que la vida se vuelva fácil. Las dificultades siguen ahí. Los desafíos no desaparecen, pero tu forma de enfrentarlos cambia. Ya no reaccionas desde la urgencia o el miedo. Respondes desde un lugar más profundo, un lugar que has cultivado con el tiempo. Ese lugar es como las raíces del cedro. No se ven, pero sostienen todo. Cuando llega una tormenta, no te arranca. Puedes moverte, puedes adaptarte, pero no te rompes fácilmente. Hay algo en ti que permanece. Muchos pasan la vida buscando la paz fuera. Cambian de entorno, de trabajo, de relaciones, pensando que ahí encontrarán lo que les falta. Pero si el terreno interior no está preparado, nada externo será suficiente. Siempre habrá una nueva insatisfacción, una nueva inquietud. Por eso el verdadero trabajo es interno, no como una lucha contra ti mismo, sino como un cultivo, como alguien que cuida un jardín, con paciencia, con atención, sin esperar resultados inmediatos, confiando en el proceso. La naturaleza enseña esto constantemente. Nada crece de golpe, nada se construye en un instante, todo tiene un ritmo, y cuando respetas ese ritmo, las cosas se vuelven más estables, más reales, más duraderas. No necesitas hacerlo todo perfecto. No necesitas entenderlo todo desde el principio. Solo necesitas empezar. Un pequeño gesto, una pequeña toma de conciencia, una pequeña pausa. Eso es suficiente. Eso es plantar una raíz. Con el tiempo, esas raíces se multiplican, se profundizan, se entrelazan, y sin darte cuenta, te conviertes en alguien más sólido, más presente, más tranquilo. No porque hayas encontrado una solución mágica, sino porque has construido algo real. La paz no llega como una recompensa, surge como una consecuencia,
como el resultado natural de una relación que has cultivado día tras día. Una relación con la naturaleza, con el tiempo, contigo mismo. Una relación viva, cambiante, pero profunda. Y cuando eso sucede, ya no necesitas buscar tanto. Ya no necesitas correr detrás de promesas. Porque lo que buscabas empieza a crecer dentro de ti, silenciosamente, como las raíces de un árbol que ha encontrado su lugar. Este manuscrito nunca fue firmado, tal vez porque su autor sabía que su nombre no tenía ninguna importancia. Lo que realmente importa no son las palabras que vienen de alguien, sino las palabras que despiertan algo dentro de ti. Si has llegado hasta aquí, quizá es porque te reconoces en ese hombre cansado que buscaba la paz sin encontrarla. Tal vez tú también corres sin saber por qué, sin saber hacia dónde. Tal vez buscas algo que siempre parece escaparse. Entonces recuerda esto. Satoyama no es un lugar al que se llega. Es una relación que se construye. Una relación entre tú y el mundo, entre tu agitación y tu silencio, entre lo que controlas y lo que dejas ser. El bambú no resiste, se adapta, pero se mantiene en pie porque tiene raíces. Tú también puedes mantenerte firme en la tormenta si te das el tiempo de plantar tus raíces, aquí y ahora, día tras día.